Muy buenas tardes, bienvenidos sea como todos los domingos a este espacio que tenemos a través de Regio Vivo, el mundo de los profesionales. Como todos los fines de semana presentamos siempre una charla muy interesante con diferentes profesionales, sobre todo del estado de Nuevo León. Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros en el estudio de Regio Vivo a Leonor Martínez de la Garza, ingeniera civil. Nos viene a platicar de un tema muy importante para nosotros. Nos va a hablar acerca de el tratamiento de las aguas residuales, en qué nivel estamos, benéfico, perjudicial, y desde luego sobre un proyecto que ella está encabezando, que nos explicará a lo largo de los próximos minutos. Leonor, pues antes que nada te damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias. Platícanos, para iniciar el espacio, acerca de tu trayectoria. Sabemos que es muy amplia en la ingeniería civil, pero platícanos para que la gente que nos ve a través de este espacio pueda conocer acerca más de ti. Bueno, a mí me interesó siempre el ambiente, el medio ambiente. Estamos hablando más o menos de los años 70, cuando todavía eso no se consideraba como algo importante en nuestra sociedad. Me tocó empezar con la maestría de Ingeniería Ambiental que ponía la Universidad de Nuevo León en la Facultad de Ingeniería Civil. Fui la segunda generación que hizo esta maestría. Y de ahí me di cuenta de la importancia que tenía el agua para nosotros. También después me di cuenta que nuestras autoridades, en ese momento no sabíamos quién, y no se trata de eso, habían puesto a Monterrey por sus necesidades en estudios de agua, ¿sí? A la ciudad de Guadalajara en estudios de tierra, y en la Ciudad de México un estudio de agua, porque sabían que las contaminaciones iban a estar en medida de la gente que fuera naciendo y viviendo, tenían que atacar esos problemas. Resultados: nosotros en Monterrey somos una población que podemos abrir una llave y tomar el agua que necesitamos, y nadie se acuerda cómo estuvieron las cosas en años anteriores. Entonces, ahorita una persona de 20, 30, 35, 40 años no parece acordarse de las escaseces de agua que teníamos. Debemos a nuestras instituciones que se preocuparon por nosotros el estudio de mucha gente enfocada a este medio, al medio del agua. ¿Qué es Monterrey? Con respecto a esto, es un innovador. Nosotros tenemos la historia de agua y drenaje y hacemos la sensación de que agua y drenaje sirve para cobrarnos el recibo. Y si nos cobra un poquito de más, nos enojamos. Nunca hacemos la transferencia a pensar que lo que nos cobra agua y drenaje por un metro cúbico de agua es el equivalente a una botella de agua comprada en una tienda de conveniencia. Claro. Pero un metro cúbico, ¿verdad?, son 1000 botellas de agua. Y el agua de Monterrey tiene una calidad extraordinaria. ¿A qué lo debemos? A que se preocuparon por nosotros para que la tuviéramos. ¿Por qué? Porque vivimos en una tierra inhóspita, ¿verdad? Entonces, me tocó ser de los que participaba en eso y fui viendo qué había que hacer y fui conociendo el medio. Nosotros estudiamos el agua desde su inicio. Nosotros sabíamos que no llovía. Participé de estudiante, fue mi primer trabajo. Increíble, se quemaba bromuro de plata cuando las condiciones atmosféricas estaban propicias para llover. El ingeniero que llevaba a cabo este proyecto le decían el dios Tlaloc. Y aunque ustedes no lo crean, llovía. Se sembraba. Ahora sabemos, ¿verdad?, que quemar bromuro de plata pues es contaminante, ¿verdad?, tiene metales, pero en aquel entonces no lo sabíamos y lo único que se preocupaba era por tener agua, ¿verdad?
le dicen el oro azul, ¿verdad? A esas cosas estamos viendo lo que sucede y lo que va a suceder en el mundo. Hacemos referencia, ¿verdad?, de que el agua que tenemos es el agua que llegó con los meteoritos del espacio. No va a haber más agua. Esta es la que tenemos. Y no hemos sabido cómo utilizar el agua salada o cómo limpiarla todavía que nos dé un costo bueno. Me enamoré del agua, me enamoré de la forma de no contaminar el agua y empecé a hacer mi maestría con mucho entusiasmo y a ser parte de eso. La universidad me lo presenta, yo lo tomo y empezamos a trabajar. Estuve mucho tiempo viendo cómo podíamos nosotros recuperar. Y recuperar es recuperar cualquier cosa. De hecho, con esa maestría de ingeniería ambiental, me puse a recuperar plata de material radiográfico. Las radiografías tenían una capa de bromuro de plata, el mismo con el que habíamos quemado antes, que era sensible a la luz. Esa película, pues había que quitarla. Y luego ese material, ese lodo que se formaba, se quemaba, el bromo se iba, la plata se quedaba y había una recuperación de plata. Entonces, los ingenieros civiles, esos son, tenemos que ser ingenieros, ¿verdad? Y eso me lo enseñaron. Me lo enseñaron y tenía que ser, pues, muy tranquila porque me tocó estudiar en la época en que a nosotros las mujeres, pues no nos querían en las universidades, no nos decían que no, ¿verdad? Ya el voto de la mujer estaba establecido, sí, claro, cuando me tocó ir ahí, pero en nuestra generación entramos 3 mujeres. La primera, el primer año se fue demasiada la presión. En tercer año me quedé yo sola. Y bueno, ahora es un orgullo decir que salí en esa generación, porque había generaciones de ingenieros civiles que no tenían compañeras mujeres, claro, ¿verdad? Entonces, eso mismo me aislaba un poco, porque yo no podía participar en los partidos de fútbol americano que participaban mis compañeros, ¿verdad? Pues no había todavía el equipamiento para nosotros las mujeres. Me hizo sentirme muy atraída por todo eso que es el ingeniero civil, porque obviamente a mí me tocó irme por esa área del agua, ¿verdad? Pero el ingeniero civil, pues es el planeador del ambiente total de una comunidad, ¿verdad? Porque un ingeniero civil hace desde caminos, puentes, plantas de tratamiento, torres, conduce electricidades, hace todo el medio para que un ser humano viva bien. Estoy muy contenta de haber elegido esa carrera, ¿verdad? Poco propia, decían, para las mujeres, pero a mí me ha dado las satisfacciones necesarias para sentirme muy contenta y para seguir trabajando, porque siempre tiene novedades, siempre tiene cosas nuevas y siempre está estimulando nuestro ingenio. Eso somos como ingenieros civiles. Volviendo al tema del agua, yo, el primer intento que hago después de salir de mi maestría es poner esa planta y recupero plata. Y entonces yo dije, bueno, pues si la plata es buena, ¿verdad? No tanto como el oro, pero bueno, la puedo recuperar y puedo obtener un beneficio para la situación, ¿verdad? Había empleados, había todo lo que derrama un negocio. ¿Cuál es el proceso que se hacía para poder recuperarlo? Primero se utilizó, la radiografía se quebraba, se hacía en pequeños pedazos y luego se dejaba en un tanque, remojando, como diríamos, por un tiempo con productos químicos que lavaban ese plástico.
ese mismo tanque era un tanque sedimentario que sedimentaba y ese lodo se recogía. Prácticamente yo copié lo que había aprendido en mi maestría en una recuperación de agua para recuperar plata. Entonces, eso fue lo primero, pero la tecnología me alcanzó y entonces dejamos de utilizar las radiografías y ya ahorita todo eso es casi obsoleto. Entonces empezamos a buscar cómo manejarnos en obras hidráulicas, hasta qué punto se podía hacer algo para beneficiar el medio que se estaba propiciando en Monterrey, que era tener agua y tener agua de buena calidad. Entonces, eso es más o menos lo que profesionalmente me ha tocado participar. Ahorita, la parte inicial del agua, de cómo se puede recuperar un agua, cómo se puede tratar un agua, se hace en un laboratorio como en el que yo participo. Entonces, Eleonor, antes de irnos al corte, desde los años, desde hace 40 años, ya existía, al menos por ustedes, por los ingenieros civiles, la generación que representas, ya existía una conciencia del tratamiento del agua, de la valoración del agua, y ahorita, más adelante, es importante lo que comentaste al inicio, las generaciones nuevas, los que tienen 30, 20 años, 40 años, no traen esa conciencia. Es muy sencillo abrirle la llave y demás, eso lo platicamos más adelante, pero ya existía entonces esa conciencia, ¿verdad? Así es. Así es, a mí yo siempre lo digo, o sea, es muy importante no olvidarnos de cómo hemos estado viviendo, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese tiempo y qué está pasando ahorita? ¿Cuántos ingenieros civiles participaron, hablando de los años 70, en esos proyectos? Bueno, estaba en la maestría de la universidad, éramos aproximadamente 10 participantes, de los cuales 5 eran ingenieros civiles que trabajaban en agua y drenaje, y los otros 5 éramos de diferentes puestos que teníamos y que nos interesó el ambiente. Lo bueno, y lo digo otra vez, es que nuestras autoridades estaban preocupadas porque se formara gente que pudiera con la responsabilidad de tener agua, porque en ese entonces no la teníamos constantemente, ¿verdad? No era como ahorita, ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí me llama la atención, que se vea y que se note, ¿verdad? Cómo nosotros participamos gracias a una sociedad que estaba teniendo un problema que no se veía mucho y que no se sabía cómo se debía de resolver, y las autoridades, la universidad por supuesto, obviamente manejada por el gobierno de México, ¿verdad?, daba la oportunidad a ingenieros de que se ingeniaran la forma de tener agua en esta localidad. ¿Cuántas, qué instituciones participaban en ese entonces o tuvieron esa visión de prevernos? Porque realmente lo que se trabajó en esos años es parte de lo que tenemos hoy en día. La universidad, ustedes como ingenieros civiles, ¿quiénes más participaron? Bueno, yo pienso que como le decía con anterioridad, estaba el gobierno de México, la presidencia, me imagino yo, preocupada por las 3 partes importantes, ¿verdad?, de nuestro país, donde había la más reunión de contaminadores, que somos los seres humanos, ¿verdad? Entonces se preocupan en las necesidades que se ven. En el Valle de México, el aire, las maestrías en ingeniería ambiental estaban enfocadas hacia el aire. Y en Guadalajara, ¿verdad?, en Jalisco, estaba el problema del suelo, obviamente, porque pues, son zonas agrícolas, ¿verdad? Y aquí nosotros teníamos la consigna de tener agua. Claro. Teníamos ese problema y había que resolverlo. En ese momento nosotros
no sentíamos más que el apoyo de la universidad y también el rechazo de la gente que decía, ponte a hacer puentes, hombre, ponte a hacer carreteras, eso no pasa nada, vamos a salir adelante con las lluvias de agosto y septiembre, sí, cosa que no era cierto, ¿verdad? Muy bien, bueno, vamos a hacer una breve pausa. Estamos con Leonor Martínez de la Garza, ingeniera civil, platicando acerca de las problemáticas del agua, su tratamiento. Ya nos platicó la ideología que se tenía en los años 70. Vamos a regresar platicando con este tema, desde luego aquí con él. Cuestión de enfoque, martes a las 4 y jueves a las 5 de la tarde. Muy bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos con la ingeniera civil Leonor Martínez de la Garza, hablando acerca del tratamiento de agua en nuestro estado, en nuestro país. Leonor, platícanos, ¿qué son las aguas residuales? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es el beneficio que también tienen para las empresas, las industrias, etcétera? Platícanos al respecto. Bueno, como les comentaba ahorita, nosotros somos contaminadores, todos los seres humanos somos contaminadores, no seguimos ciclos naturales, alteramos la naturaleza, por lo tanto contaminamos. ¿Cómo se produce el agua residual? La gente normal piensa que el agua sale de la llave y se va por el resumidero. Así lo vemos y no nos preocupamos qué es. El agua, al entrar al resumidero, empieza a ser agua servida, o sea, ya la utilizamos. Entonces, hay contaminantes de mil formas, son cosas que van llegando al agua para convertirse en agua residual. ¿Qué? El jabón con el que se lava en la ropa o los trastes, la pasta de dientes, esas grandes ideas que tenemos algunas personas, ¿verdad?, de poner las pinturas que sobran, el tiner, el aguarrás, eso todo va al drenaje. Eso estoy hablando de la cuestión doméstica. Si nosotros nos vamos a la cuestión industrial o comercial, vienen otros contaminantes. Ya hemos visto salir esos tubos con agua azul terrible, ¿verdad? Que uno los ve y dice, no puede ser. Bueno, eso es. El problema es que ensuciamos el agua. Nosotros ensuciamos el agua y no nos preocupamos tantito por no ensuciar. Por ejemplo, si una ama de casa tira 1 litro de aceite al resumidero, quitarle esa grasa al agua tiene más o menos un costo entre 7 y 8 mil pesos. Entonces dice uno, bueno, ¿qué le costaría tener conciencia de que esa agua de que ese aceite puede ponerse en otra forma, ¿verdad?, o juntarse y depositarse? Lo mismo que sucede en todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, ahí empieza la forma en que se ensucia el agua. Una vez que esa agua pasa al drenaje de la calle, el sanitario, luego llega a los colectores, va bajando, siempre se busca que baje todo por gravedad, porque obviamente bombear aguas residuales es muy costoso por el contenido de material orgánico que contiene. Entonces van yéndose del colector hasta juntarse en un lugar donde van a salir. Antes, directamente se tiraba a los ríos y a los arroyos. ¿Bueno? Hoy, los grandes esfuerzos, otra vez gubernamentales, hacen que las empresas, la industria, que contaminan mucho, trate su agua antes de tirarla. Pero tiene que haber una supervisión muy grande de la gente que está inspeccionando para que no se haga. Yo creo que lo
más importante es tener conciencia y no hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me debo de preocupar de los demás seres humanos, no nada más de mí. Pero bueno, eso lo vamos a arreglar de otra manera. Pero ya tratando del agua residual, eso es el agua residual. Todo el agua contaminada de cualquier cosa que no sea 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿verdad? Juntos, y que digan que es el H2O, es contaminación. Entonces, así se forma el agua residual. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que esa agua vuelva a ser usada? La naturaleza es muy sabia, ¿verdad? La evapora, la hace nubes y luego vuelve a llover. Pero nosotros, poniéndole contaminantes, muchos, verdaderamente, ¿cómo la vamos a limpiar? Bueno, se hicieron los tratamientos de degradación, se juntaron un río, por ejemplo, si usted le pone una descarga aquí, van a pasar 10, 15, 20 kilómetros y a lo mejor el agua para entonces ya está limpia, ¿verdad? Sí. ¿Qué se hace para que esa agua se recupere? Se ve lo que sucede en un río y se utiliza una menor cantidad de terreno para que esa agua se vaya limpiando. ¿Cómo? Primero se ponen rejillas y se quitan las partes más grandes, porque por ejemplo en Monterrey todavía no se da que se encuentren carros en los drenajes, en los colectores, pero en la Ciudad de México, que tienen colectores obviamente a la medida de las necesidades de la Ciudad de México, se encuentran colchones, se encuentran carros, se encuentran sillones. Aquí no, pero se encuentra mucha basura. Esa basura que a veces arrastra las lluvias y a veces la ponen específicamente las casas o las industrias en los drenajes sanitarios. Muy bien, primero se pone una rejilla, después de esa rejilla se ponen tanques de sedimentación. Ahí el agua va sufriendo un proceso de biodegradación. El agua residual, al contener materia orgánica, tiene bacterias. Esas bacterias se van a comer unas a otras, hasta que se convierten ya en minerales. Entonces, ¿qué es lo que hay que darle? Tiempo de que esas bacterias actúen, ¿verdad? Entonces, el agua iba teniendo un poco de limpieza, pero esas bacterias, por lo general, son aeróbicas. Entonces, hay que ponerles aire, porque si no, pues se van a morir por no tener oxígeno. Ustedes se darán cuenta cómo huele de mal un agua estancada. ¿Qué sucede en un agua estancada? En esa agua estancada hay bacterias anaeróbicas que producen sulfuros y huele como huevo podrido, ¿verdad? Entonces es por falta de oxígeno, por lo que esa agua estancada huele mal. Acá en los tanques de sedimentación se necesita poner oxígeno para que se produzca esa aireación, esas bacterias vayan consumiéndose orgánicamente. Y después de ahí sale esa agua y entonces se mide qué calidad tiene, cuántas bacterias le quedan, ¿verdad? Y después de que se hace un proceso, se pone un desinfectante como el cloro y después de eso se puede mandar al río para volver a ser usado. ¿Qué hicimos entonces? Toda la longitud de un río que hacía, la aireación la hacía con las piedras que hay en el río, naturalmente, ¿verdad? La sedimentación ahí va quedándose, las bacterias vivas se estaban comiendo la materia orgánica, nada más que un río para hacer eso necesita una determinada cantidad de kilómetros, y en cambio una planta de tratamiento, pues a lo mejor en medio kilómetro, en 500, 600, 800 o 1000 metros, se pueden desarrollar esos tanques de sedimentación
esos tanques de cloración y volverse a hacer. Siempre me preguntan, ¿el agua residual se puede tomar? Sí se puede tomar cuando se han hecho los análisis necesarios para que el agua sea potable. En nuestro país todavía no se acostumbra a eso. ¿Quién sabe si algún día sea propicio hacerlo? En los países europeos, por lo general, el agua también sí la reusan y la vuelven a consumir, porque es tan potable como cualquier otra agua de un manantial o que llovió, ¿verdad? Más, a lo mejor el agua que llueve pues tiene toda la contaminación del aire y puede tener otros químicos, pero eso es lo que sucede en un proceso de recuperación. Esto que nos comentas, Leonor, ¿es lo que hacen los gobiernos, es lo que hacen las empresas? Es todo este proceso que nos acabas de explicar, es lo que es una planta de tratamiento. En nuestras casas, ¿existe esto? ¿Se puede dar esto? ¿O lo que debemos de hacer es generar una conciencia para, como comentabas ahorita, a lo mejor no contaminar tanto el agua? ¿No se puede realizar esto en nuestras casas? Sería muy costoso. Yo creo que la conciencia de cada uno de nosotros de no contaminar, porque vamos a perjudicarnos y a perjudicar a los demás. Ahí estamos usando eso de que ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ámate tú y no contamina, y ama a los demás y no contamines. Eso es una verdad. Nada más que siempre pensamos, no, yo nomás tantito. Sí, pero de tantito en tantito se va formando esa contaminación doméstica, pero también la contaminación industrial. Sí. Entonces estamos ensuciando el agua de una manera muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces hacemos nuestras plantas de tratamiento, las desarrollamos y pueden servir para muchas cosas. Yo les digo, yo hice una planta de tratamiento de película radiográfica, ¿verdad? Claro. Y obtuve plata. Bueno, nuestras autoridades han hecho, y me siento muy complacida en decirles que hemos participado en este proyecto y tenemos la primera ciudad de toda Latinoamérica de tratar el 100% de sus aguas residuales. Eso es Monterrey. Monterrey, con la ayuda de toda esta gente que tiene los conocimientos, trata sus aguas. Esas aguas que hacen que nuestra industria trabaje con agua tratada y no con agua potable. Por lo tanto, nuestra población puede tener agua potable, ¿verdad? Con mucha más facilidad que anteriormente, ¿verdad? Porque no teníamos las plantas de tratamiento. Aquí en Monterrey tenemos las suficientes plantas de tratamiento para tratar toda el agua doméstica e industrial. Quitar la contaminación de un agua contaminada por la industria requiere tratamientos especiales, porque ya no estamos hablando de materia orgánica nada más, o de grasas y aceites. Ahí ya estamos hablando de productos químicos que tienen que ser estudiados. Por eso se le pide a la industria que ponga su propia planta de tratamiento, y una vez que ya haya tratado sus aguas, ya haya quitado esos contaminantes, la ponga en los colectores y ya se mezcle con la demás, pero que ya no mate a esas bacterias que se necesitan para que se haga el proceso biológico en el tratamiento. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa. Leonor, regresando, nos platicas acerca, ya más a fondo acerca de este esfuerzo, porque lo comentas, somos el primer estado, ¿verdad? El primer estado que logra que las empresas tengan este tipo de conciencia. Bueno, creo que hay ya varias partes donde también se hace, pero aquí fue donde se inició. Aquí se inició. Aquí se inició a tener esa conciencia para la industria. Perfecto. Regresando, platicamos con Leonor Martínez de la Garza acerca de este proyecto que se tiene en tratamiento de aguas residuales. Regresamos. Retro. Y bueno, pues nada más para invitarlos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde para disfrutar el programa, que tenemos toda la música a partir de los años 60, 70, 80, con videos, tenemos invitados y bueno,
toda la música disfrutable, bailable y toda la música que se podía disfrutar en los bailes de la época de los 70. Así como, bueno, también los amigos quinteros, los esperamos aquí todos los miércoles a las 4 de la tarde a través de Regio Vivo. Muy bien, estamos platicando con la ingeniera civil Leonor Martínez de la Garza acerca del tratamiento de agua en nuestro estado, y nos fuimos al corte con unos comentarios que nos hizo muy interesantes. Nuevo León es el pionero prácticamente en tratamiento de agua en nuestro país. Un proyecto que nos gustaría que nos compartiera, Leonor, en qué consistió, hace cuánto tiempo se forjó este proyecto y sobre todo cómo lograron convencer a las empresas que participaran en todo esto. Nuestro estado es una entidad prácticamente industrial y el convencer a los grandes de trabajar en este proyecto sustentable pues, debe tener su mérito. Platícanos al respecto. Bueno, esos esfuerzos han sido esfuerzos demasiado fuertes. La Subsecretaría de Ecología, obviamente, es la que regula. Nosotros tenemos, México tiene normas oficiales, ¿verdad? Que son las dichosas NOM. Entonces hay normas oficiales para todo esto. Entonces yo, industria, estoy contaminando, ¿y qué es lo que tiene que hacer? Se da cuenta la autoridad, aplica la norma y obviamente hay resultados. Me da mucho gusto saber que tenemos industria que no necesita que lo estén presionando, claro, ¿verdad? Y hace las cosas como deben ser porque sabe que sus producciones contaminan. Entonces, dice uno, qué bueno que hay participación. Estas aguas tienen que ser analizadas y después se presentan informes de laboratorio para que la autoridad lo revise y vea los límites máximos permitidos, si esa industria está cumpliendo o no está cumpliendo. Son normas oficiales, quiere decir que son normas que debemos nosotros acatar, ¿verdad? No es que queramos. Hay otras normas que son las normas mexicanas, sí, esas las podemos usar o no usar, ¿verdad? Pero las normas oficiales tienen, y todo lo que es agua tiene las normas oficiales bien puntuales que dicen cuánto puede ser de esto, cuánto puede ser del otro, cuánto puede ser. Por ejemplo, las normas de metales, para metales, son bastante pequeñas las cantidades de metal que pueden tirarse en los colectores. Obviamente es muy obvio por qué, ¿verdad? Claro. No voy a matar a la gente con cadmio o con arsénicos o con cosas que las industrias necesitan para hacer sus procesos, ¿verdad? Sí. Entonces, esas normas están al cargo de la Subsecretaría de Ecología y funcionan bien. Esa es la verdad. Deberían de funcionar mejor. ¿Para qué? Para tener menos trabajo, lo mismo que les decía ahorita, ¿verdad? O sea, yo me debo de preocupar por el otro, ¿verdad? Porque si lo mato con contaminación, pues ya no voy a tener quien me compre mi producto, ¿verdad? Es muy loco, es sentido común, pero a veces no lo queremos usar. Bueno, entonces esas son las industrias. La gente normal debe de preocuparse, primero, por no contaminar esa agua directamente. O sea, no hay necesidad de limpiar algo con exceso de jabón, porque el jabón produce lo que se le llama acá en el laboratorio las sustancias activas al azul de metileno, y quitarlo, el jabón, es terrible. En Estados Unidos por eso piden, más bien exigen, que todos los detergentes y todos los jabones sean biodegradables, para evitar las espumas. ¿Qué hacen las espumas? Otra vez volvemos, pueden convertir los procesos aeróbicos en anaeróbicos, porque hacen la capa de espuma y ya no entra el oxígeno y ya no puede esa vida que está ayudando a limpiar el agua tener oxígeno y no funciona. Y la espuma es increíblemente dañina.
De hecho, las grasas, los jabones son contaminantes domésticos que podemos evitar con mucha facilidad. Vemos que hay detergentes que dicen que están libres de fosfatos, ¿verdad? Debemos de consumirlos, que son detergentes que pueden no contaminar el agua. Pues vamos a consumirlos. ¿Para qué? Para beneficio, como dije, mío primero y de todos los demás. Bueno, esa agua que llega a las plantas de tratamiento, que después llegará a los ríos, ¿verdad? Que después servirá para la agricultura, porque no tenemos por qué olvidarnos de que aunque nosotros no seamos un estado productor de granos, ¿verdad? O de verduras o de frutas en exceso, que sí las tenemos, pero no tanto. Hay otros que sí, y la contaminación se va pasando de una parte a otra, ¿verdad? Entonces, si tenemos algunos cultivos, debemos de mandar el agua digna de poder regar una cantidad de hectáreas para que nos dé una producción. ¿Verdad? Todos comemos del campo, eso no lo podemos olvidar, y cualquier producto, por más industrializado que parezca, siempre proviene del campo. Esa es una. Y a la industria, tener sus áreas muy restringidas de contaminación. Ellos mismos deben de ser los que saben perfectamente qué es lo que están utilizando de producto contaminante para sacar el producto que nos van a vender. Bueno, pues luego quítenselo y mantengan esa agua lo más limpia posible para evitar que las autoridades tengan que utilizar también recursos para limpiar el agua, porque ya ahorita la Conagua, por ejemplo, no permite que el agua se tire a los ríos y a los arroyos, otra vez con las normas oficiales mexicanas, en forma contaminada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se hace. Antes de la planta de tratamiento, ¿qué pasa? Bueno, tienen ustedes que saber que cuando el agua sale de cualquier fuente, ya agua servida, ¿verdad? Potabilizada. Agua residual. Okay. Ya agua residual. Las tuberías que conducen el agua son tuberías que no deben de ir nunca llenas. Ahí hay un movimiento del agua, por lo que hablábamos ahorita, por pendiente, por gravedad, y también hay un movimiento de oxígeno porque la tubería no va llena. Ahí empieza el proceso de aireación antes de llegar a la planta de tratamiento. Muy bien, nosotros necesitamos en ese punto que sale el agua tomar muestras. Esas muestras se llevan al laboratorio. El laboratorio es el proyecto que yo manejo. Okay. Entonces, en mi laboratorio se hacen análisis que nos van a decir cuánto material hay contaminante, ¿verdad? Hay un material que puede ser biodegradable, entonces se utiliza el nombre que pues en el medio en donde yo me manejo es muy común, ¿verdad? Se llama DBO, nunca le decimos ni más ni menos, ¿verdad? Es la demanda bioquímica de oxígeno. O sea, es la cantidad de oxígeno que necesitan las bacterias para consumir la materia orgánica y para consumirse ellas mismas y para convertirse en lo último que son minerales. Claro. Ese es un análisis muy importante. El otro análisis es las grasas. ¿Por qué son las grasas importantes? Las grasas es exactamente el mismo problema que la espuma. Nos fijamos en un aderezo de ensalada, ¿verdad? Luego el aceite sube. Bueno, en el agua también sucede, en el agua residual la grasa sube y tapa y evita el oxígeno que entra. Entonces tenemos que saber qué tanta grasa es permitida. Y de veras es muy poquita, o sea, se permiten 75 miligramos por litro. Ese es el límite máximo permitido. Es muy poca, sí, ¿verdad? Entonces, y nosotros que tiramos, ¿verdad?, el aceite así, sí, tan a gusto, ¿verdad?
Entonces, ese es otro de los difíciles. Les comentaba ya el de los detergentes. Es muy difícil quitar los detergentes, producen la espuma. Nos damos cuenta a veces que andamos por carretera, que volteamos al río y está la espuma en cualquier parte, ¿verdad? Y es terrible porque está matando vida necesaria para que el agua se limpie. Bueno. ¿Desde hace cuánto tiempo tienes con este proyecto, Leonor? El laboratorio lo tengo aproximadamente hace 10 años. Hace 10 años. 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué fui útil a la comunidad? Porque más o menos hace 10, 12, 15 años, resulta que la subsecretaría empezó a pedirles a la industria, al comercio y a muchas empresas que no son contaminadoras, según ellas, sus análisis para poder saber qué tipo de agua estaban lanzando a los colectores. Entonces, al ver la necesidad, se hizo eso. ¿Qué logro yo con esto? Saber de qué tamaño de qué tamaño van a ser los tanques y cuánto agua van a contener. También en mi empresa medimos lo que llamamos los ingenieros civiles el gasto, porque los demás lo llaman el flujo. Los ingenieros, a nosotros nos dijeron que era el gasto y es muy raro que un ingeniero civil no sepa qué es el gasto, ¿verdad? Entonces nosotros también nos dedicamos a medir el gasto. ¿Para qué es esto? Si yo sé la cantidad de litros por segundo que tengo, voy a saber cuánto tiempo debo de tener esa agua en ese tanque y voy a saber la capacidad del tanque. A veces cuando lo platico a personas que no saben de volúmenes y que no saben de eso, me dicen, sí, bien fácil, ¿verdad? Es que para mí es muy fácil, ¿verdad? Para eso sirve. Con esos análisis y con el flujo se calculan las plantas de tratamiento y después de la planta de tratamiento, al salir, se vuelven a hacer análisis y se vuelven a medir los contaminantes. Eso es más o menos lo que manejamos en el laboratorio. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, Leonor, ¿te parece? Y regresamos ya con nuestro último bloque para que regresando nos platicas al respecto. ¿Te parece? Pausa, regresamos. No sé qué me voy a poner para esta fiesta que está de moda. Alex, ¿qué te pasa? Nina, estoy muy preocupado porque no sé qué me voy a poner para esta fiesta que está de moda. No te preocupes, los sábados de 9 a 10 de la noche hay un programa donde te va a enseñar respecto a moda, A música, maquillaje chismes del espectáculo. y muchas cosas más. Así que aquí en tu programa de regio.com vas a ver el mejor programa de toda la historia que se llama ¿Qué hay de moda? Bien, ya estamos en nuestro último bloque del mundo de los profesionales con Leonor Martínez de la Garza, hablando acerca del tratamiento de agua. Nos platicabas, Leonor, antes de irnos al corte, acerca de este trabajo que está realizando tú en el laboratorio, ¿verdad? Nos platicabas acerca de las muestras. ¿Nos amplías un poquito más el tema? Entonces, nosotros tenemos que tomar esas muestras de agua, se llevan al laboratorio, pero es increíble y además se admiran de ello. Para tomar una muestra de agua residual, hay normas mexicanas que lo establecen. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer exactamente la cantidad de los contaminantes. Entonces se sigue una norma para el muestreo. Después de eso se lleva al laboratorio, como les decía anteriormente, se hacen estos análisis. Los más importantes son el DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno, grasas y aceites. También se necesitan detergentes. Entonces, después de eso se pasan esos análisis y la autoridad dice si esa agua puede pasar sin un costo extra de contaminación. ¿A qué se refiere ese costo? Ok, tú puedes estar tirando determinadas cantidades, pero te va a costar que la planta de tratamiento las quite, ¿verdad? Pero hay límites. Y hay, cuando las descargas tienen materia orgánica, grasas, aceites, en cantidades aceptables,
se ponen límites máximos permitidos y a veces la autoridad dice, bueno, arregla esto. Y entonces lo puedes poner diferentes cosas. O decirle a la autoridad, yo te pago y tú lo limpias, pero no estoy matando totalmente a esas bacterias. Cuando son contaminaciones de industria, ahí sí te cierro el proceso. ¿Por qué? Porque me estás matando a la flor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer con la contaminación es preocuparnos por los demás antes de que nos multen. Y si eso llegara a suceder, claro, son utopías, pero yo no dejo de confiar en la gente y creo que un día vamos a llegar a poder preocuparnos de los demás en tal forma que no los dañemos, porque son daños, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que el agua que desechamos por los resumideros, por los lavabos, por los sanitarios, es agua dulce y la debemos de tratar de conservar, porque solamente el 2% del agua que vemos es dulce, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que el agua que hay en nuestro planeta no va a aumentar. Esa agua no se produjo en nuestra tierra. El agua que tenemos nosotros se supone que llegó del espacio, como muchas otras cosas, ¿verdad? Y no va a aumentarse. Entonces vamos a cuidarla. Eso es lo primero, cuidarla, y como siempre se hace, yo les digo que si todos cooperamos, todos podemos lograr algo, ¿verdad? Entonces, esa es la primera cosa que a mí me parece muy buena. Y hay ya ciudades en donde está prohibida el agua embotellada potable. ¿Por qué? Porque se supone que la cantidad de botellas de agua que consume la humanidad en un día, si se pusieran una detrás de la otra, abarcarían el diámetro de la Tierra. Y eso es diario. Nosotros estamos contaminando con el agua embotellada. Se supone, hay instituciones en nuestra localidad donde está prohibido vender agua embotellada a los trabajadores y a los alumnos. Ya mucha gente está sabiendo el daño de la botella de agua que está produciendo. Ahí ya no estamos contaminando con agua, estamos contaminando con plástico, ¿verdad? Claro. Ahora bien, somos capaces, aunque ese plástico pueda reutilizarse, seremos capaces de lograr que nuestro mundo no se llene de desechos de botellas de agua. ¿Quién sabe? Yo siempre les digo cuando me empacan algo, no me pongas bolsa de plástico. Se me quedan viendo los jóvenes como que creen que el mundo les va a pertenecer así como lo tienen siempre. ¿Por qué? Digo, porque te vas a morir lleno de plástico por el plástico que estás produciendo. Trata de usarlo menos, trata de usar cosas naturales, trata de cuidar pues el único planeta que tienes, ¿verdad? Entonces cuídalo y no lo hagas nada más porque te lo ordenan, hazlo por convencimiento. Hazlo por convencimiento y verás que esta sociedad pues va a funcionar mejor. Si nosotros hacemos algo por los demás, pues los demás hacen algo por nosotros y vamos a vivir como debemos de vivir. Falta mucho, tú y no, Leonor, es muy romántica la idea de pensar que vamos a cambiar. Yo comentaba ahorita antes del corte, yo creo que nosotros en nuestras casas también contaminamos, y a lo mejor me atrevo a decir que más que las propias industrias, a lo mejor estoy equivocado, en materia de agua, nos falta mucho por cambiar. Yo pienso que es cuestión de conciencia, ya es cuestión de lo que va a pasar. Ustedes lo saben, o sea, se dio el avance de la tecnología, nosotros tenemos la facilidad de vivir, se dice que nosotros vivimos mejor que los reyes del medievo, ¿verdad? De los tiempos donde un rey tenía todo. Bueno, nosotros
ciudadanos comunes tenemos más que esos reyes. ¿Por qué? Porque qué comodidad, en qué comodidad vivimos. Y siempre pensamos, esto me lo merezco. ¿Te lo mereces? Yo siempre pienso que la naturaleza un día, pues no nos va a perdonar, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Pues esas películas que estamos viendo, futuristas, donde hay que matar para poder sobrevivir. Entonces ojalá, aunque sea utópico, me gustaría que la gente entendiera, y no nada más la gente joven, todos que entendiéramos que debemos de preocuparnos por el ambiente. Leonor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Con nosotros Leonor Martínez de la Garza, ingeniera civil, hablándonos acerca de la importancia del cuidado del agua, de su tratamiento. Ya nos explicó en este programa la función que ella hace, y desde luego esperamos tenerte en otra ocasión también por acá, por el mundo de los profesionales. Nos vemos el próximo domingo. Mi nombre es Saúl González y nos vemos en más de Regio Vivo.